¿Qué tal amigos? Les saludo con la paz del Señor, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, les mando un fuerte abrazo. Aquí te sirvo en un nuevo video para poder ser de edificación para tu vida y sembrar alguna semilla de parte de Dios en tu corazón. Yo sé que este video te va a servir, ya que habla de lo que hemos visto y oído, y eso es lo que le decimos, ¿no es cierto? Cualquier persona cristiana que se llame cristiano, ¿no es cierto? Es porque ha nacido de nuevo, y llamarse cristiano significa cristiano chiquito, ¿no es cierto? Que es que carga la cruz como Cristo lo hizo, que carga su cruz y se niega a sí mismo y sigue a Cristo, sigue los pasos de Cristo. La cruz significa los problemas diarios de ser cristiano, los problemas diarios de la vida, ¿no es cierto? Y seguir y negarse a uno mismo y seguir a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Mesías. Y lo que hemos visto y oído, eso es lo que le decimos, es el tema, el título de este video, porque bueno, muchas veces le he contado mi testimonio, ¿no es cierto? Y eso significa también, o cualquier persona cristiana que le hable de su testimonio, lo que ha visto y lo que ha oído, como lo decía el apóstol San Juan. Lo que era desde el principio, dice en primera de San Juan, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros le anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. El principio, que estaba en el principio, Jesucristo era el Dios, el verbo hecho hombre, Dios, el verbo hecho hombre, el verbo, por ese crearon todas las cosas y en él subsisten, ¿no es cierto? El verbo de vida, la vida eterna está en él, ¿no es cierto? Él venció a la muerte y en Jesucristo tenemos vida eterna. Todo el que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que bueno, eso es lo que le hablamos, ¿no es cierto? Así que dice en el versículo 3, así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Bueno, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso hoy quiero indagar un poco de lo que es oír y ver a Dios, ¿no es cierto? Ya que, bueno, literalmente nadie puede ver a Dios porque, como le decía Dios, le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le recriminó que vaya con ellos, ¿no es cierto? Dios le dijo, bueno, te mostraré todo mi bien, pero porque Dios le dijo, no, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo, ¿no es cierto? Entonces Dios pasó por Moisés, ¿no es cierto? Pero solo Moisés pudo ver la parte de atrás de Dios. Dios hasta le tuvo que tapar los ojos y para que vea solamente la parte de atrás de Dios. Entonces nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo, no es cierto? ¿Qué es lo que voy yo, no es cierto? Con este video es que cuando naces de nuevo, cuando tienes el Espíritu Santo, puedes decir, he visto a Dios, porque ves la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ves la gloria de Dios. Yo le había dicho cuando nací de nuevo que me fui a la iglesia y cuando salí de la iglesia, al mirar los árboles, el sol, el cielo, las nubes, veía a Dios en todo. Es una cosa increíble, veía a Dios en todo. Y ese primer amor, ¿no es cierto? Uno le quiere predicar en todo momento a todas las personas. Y eso es ver a Dios también, ¿no es cierto? Si bien nadie puede literalmente ver a Dios y seguir viviendo, eh, también uno cuando nace de nuevo en el Espíritu Santo puede ver a Dios. Y también oír, como dice aquí, ¿no? El San Juan. Eh, Oír, ¿por qué? Porque cuando naces de nuevo el Espíritu Santo te hace entender toda la Escritura. Es como una persona que te va enseñando toda la Escritura, todas las partes, ¿no es cierto? Te hace entender. Eso es increíble, también es como que tiene personalidad también y te hace entender toda la palabra del Señor. Así que a lo que voy con esto es que voy a enseñarte cómo acercarte a Dios, cómo nacer de nuevo, hasta con paso y todo, para que puedas hacer el Rey y Señor a Jesucristo de tu vida y de tu corazón, que esa es la forma, ¿no es cierto?, de nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados y invitarle al Señor Jesucristo para que sea Rey y Señor de tu vida. Y como Él prometió, ¿no es cierto?, que era necesario que Él vuelva al Padre y nos daba su Espíritu Santo, el Espíritu Santo del otro Consolador. Como te había dicho, que nos hace ver la gloria de Dios, nos hace ver en todo momento a Dios en todos lados, nos hace entender toda la palabra. Y también, como decía acá Juan, bueno, Juan estuvo con él, con Jesucristo,
palpar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que sentí un abrazo, que siempre lo cuento, sentí un abrazo de parte de Dios. Realmente es que necesitaba ese abrazo, así como muchas otras personas necesitan otra cosa para que Dios se manifieste en su vida, ¿no es cierto? Y Dios se manifestará en su vida si van de acuerdo a lo que Dios quiere. A eso es lo que iba, ¿no es cierto? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que decimos, lo que hemos visto y oído. Para acercarse a Dios hay que acercarse con fe. ¿Y la fe de dónde proviene? Sabemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Así que tienes que mirar a Jesús, tienes que escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que las veces que tú escuchas la palabra del Señor, no dejes de alimentarte de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Eso dice en Romanos 10:17. Entonces la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y para acercarse a Dios hace falta acercarse con fe. Dice en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, para acercarse a Dios hay que acercarse con fe, hay que acercarse en ese lugar, en cualquier lugar que tú estás, en cualquier lugar. Yo lo hice en la soledad de mi habitación, y me acerqué con fe, sabiendo que hay un Dios que puede ayudarme, que me dijeron que me podía ayudar. Pero en la iglesia cristiana, cuando era chiquito, me mostraron bien el camino. Y el camino es Señor Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Entonces tienes que tener fe. Y la fe viene por el oír, y el oír es la palabra del Señor. Tienes que acercarte a Dios con fe, sabiendo que hay un Dios y que es galardonador de quienes los buscan. Así que si tú lo buscas, lo vas a encontrar al Señor. Pero también tienes que saber el camino. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto, decía Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos que Él iba a volver al Padre y que ellos saben el camino. Tomás le dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Si tú te pones a pensar, el enemigo pone muchos caminos, pero solo hay un camino al Padre. Solo hay un camino al Padre, y ese es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo dice? No se muestran al Padre. Y Jesús aquí deja claro que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y que el que lo ve a Él, ve al Padre. Entonces tienes que tener fe, alimentándote de la palabra, y clamar a Dios con fe, sabiendo que Él existe, que hay un Dios, y que el camino hacia Dios es Jesucristo. Cuando tú juntas esos tres pasos, ¿no es cierto? Ir a Dios con fe y ir en el nombre de Jesucristo, y ir, ¿no es cierto?, con la forma adecuada, con ese corazón quebrantado, ¿no es cierto?, reconociendo que eres pecador delante de Dios, necesitas al Salvador, al Mesías, y le invitas a reinar en tu vida. Vas a nacer de nuevo, amigo, vas a nacer de nuevo, y el Espíritu Santo te hará ver al Señor, como dices, como le había dicho, y vas a poder contar al otro lo que has visto y oído. Lo que hemos visto y oído, eso decimos. Yo sentí un abrazo, ¿no es cierto? Yo veía la gloria de Dios. Entonces por eso se puede decir que vemos, que sentimos y oído, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, como le decía, también nos hace entender toda la vida. Y eso es lo que le decimos, toda la Biblia, perdón. Y eso es lo que le decimos. Y como decía aquí San Juan, cuando vamos en San Juan, Jesús decía: el que me ve a mí ve al Padre. Cuando nos encontramos con Jesús, en esa circuncisión del corazón, al nacer de nuevo, vemos a Dios, porque Dios es el Hijo, también es el Espíritu Santo, son tres la Trinidad. Entonces Jesús era la imagen de Dios. Entonces es bueno, ¿no es cierto?, volver a repasar con fe, acercarse a Dios, que hay un Dios, con fe, escuchando la palabra, acercarse a Dios con fe, y acercarse en el único camino hacia Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Hay
un solo Dios y un solo intermediador entre Dios y el hombre. Este es Jesucristo hombre. Es Jesucristo hombre. Es el único intermediador entre el ser humano y Dios, es pasar por la cruz, pasar por el arrepentimiento de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y que reine nuestras vidas y seguirle al Señor. Puedes pasar a llamarte cristiano, como te decía. Amigos, quiero leerte la vida de Job y cómo Job dio a Dios en su sufrimiento. Job era la persona más justa que existía, era la persona más justa. Fíjate que hasta Dios alardeaba de él, de lo justo que era Dios delante de sus ángeles y querubines. Y el diablo se le aparece y le dice: bueno, Job es así porque tú le das todo, tú pones un cerco, quítale el cerco, verás cómo blasfema tu nombre. Dios le dio la oportunidad al diablo que lo toque, pero que no lo mate. Entonces el diablo destrozó la vida de Job, con sus hijos, con su salud, con su economía. Entonces Job, siendo justo, entendía lo que si leemos, le entendía el sufrimiento que estaba pasando, porque decía que era un Dios justo. Venían sus amigos, le hablaban, él decía, pero en un momento obviamente entendemos la situación de Job, lo que sufría, ¿no es cierto? En un momento se enoja, hasta dice que maldice el día que nació. Él sufría mucho por todo lo que le estaba pasando. En un momento Dios se le aparece en un torbellino, ¿no? Y él explica, Dios le explica a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los monstruos marinos? Y tienen esa conversación tan hermosa. El libro de Job es tan hermoso. Y Job en un momento entiende a Dios y ve al Señor. Y Job dice esto, ya terminando el libro de Job, dice: entonces Job le respondió al Señor, dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido quien habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo que he dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job estaba viendo a Dios a través de todo el dolor y sufrimiento que estaba pasando. Dios se le aparece en el torbellino y le explica que Él tiene el control de todo, que una persona, por más que se pueda enojar con Dios por lo que le está pasando, así Dios le apareció a Job y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las constelaciones o los monstruos marinos? Dios tiene el control de toda tu vida, eso te puedo decir. Dios tiene el control de toda tu vida y puede ayudarte, puede sacarte de toda esa situación. Solo necesitas ir a Dios con fe y ir a Dios en el nombre de Jesucristo. Y las puertas se te abrirán. Dios te sacará de ese lugar, Dios te sacará de toda depresión, Dios te dará tu milagro. Dios, acuérdate que pasas a ser hijo, vas a ver y a oír y escuchar a Dios. Eso mismo te hará soportar todas las aflicciones que estás pasando. Eso mismo, Dios, al ser tu hijo, estás cubierto por el omnipotente, por el Dios que todo lo ve, que está en todos lados. Así que lo importante, amigo, es que pases a ser hijo. Como muchas veces te había dicho antes, te pongas el paracaídas, ¿no es cierto? Porque Adán y Eva pecaron y por eso desobedecieron a Dios, por eso el hombre muere. Por eso es como un avión que sabes que se va a estrellar, ¿no es cierto? Y tienes que ponerte ese paracaídas porque tarde o temprano iremos a rendir cuentas a Dios. Y si no tienes a Jesucristo, que pagó todos nuestros pecados en esa cruz, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, y tienes que tenerlo en tu vida, aquí en la vida, en la tierra, para nacer de nuevo, ¿no es cierto? Morir al viejo hombre y nacer de nuevo. Serás salvo, amigo. También quería decirte que, bueno, ya leyéndote y terminando el video, en Corintios, 1 Corintios dice: ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Ahora vemos en parte, ¿no es cierto? Si bien el Espíritu Santo, como les decía, es todo, los frutos del Espíritu Santo, vemos, palpamos, vemos la gloria, vemos los milagros, vemos todo. Se nos corre el velo con el Espíritu Santo al nacer de nuevo.
Aún así seguimos viendo con opacidad, como a través de un espejo, dice aquí en 1 Corintios Pablo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como fui conocido, tal y como soy conocido. Dice que en aquel momento, cuando estemos con Dios, no tendremos ninguna pregunta de todas las que tenemos ahora con nuestra mente limitada. En ese momento no tendremos ninguna pregunta, porque lo vamos a entender todo. Tendremos un cuerpo glorificado, nos vamos a sentar en una mesa con Jacob, con Abraham, con Isaac. Todo gracias al sacrificio que hizo Jesucristo por los gentiles, por nosotros, que todos podemos ir a las cruces, a los pies del Señor Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados y seguir a Cristo, y en Él somos salvos. También quería decirte, justamente hablando de eso, que Job sufriendo, ¿no es cierto?, estando en esa agonía del sufrimiento y dolor. Acuérdate que le pasó de todo. Él aún así, obviamente, decía: yo veré a mi Redentor. Dice en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré en quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro estoy desfallecido. Estos versículos me encantan, y quiero leerte la nueva versión, traducción viviente, NTV. Esta es la Reina Valera contemporánea. Job 19 dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro y me encanta, ¿no? Porque qué sufrimiento podemos estar pasando aquí, tenemos que tener la seguridad de que veremos a Dios, por cosas malas que nos esté pasando. Tenemos que tener esa seguridad de que veremos a Dios, y esa seguridad te da el Espíritu Santo. Ese amor, vamos creciendo en amor, y ese perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. No tenemos que estar más sujetos a la esclavitud del temor por miedo a la muerte, porque Jesucristo venció eso, Jesucristo venció todo eso, Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció al diablo, y nos da la oportunidad de ser salvos, y Él nos da su Espíritu de garantía. Eso lo dice en 2 Corintios 5. Pero Dios es quien lo hizo. Bueno, en el 5 habla, ¿no es cierto?, de que tenemos esta tienda que habla del cuerpo. Pero bueno, empiezo a leerte el 4, tampoco es que me salgo de contexto. Dice: lo que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser revestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin, y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Dios nos da su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Acuérdate, cuando tú naces nuevo, no hace falta que nadie te diga que eres cristiano, eres hijo de Dios, porque el Espíritu mismo dice que le dice a tu espíritu que eres hijo, que eres adoptado, y con ese Espíritu tú clamas: Abba, Padre. Por eso vivimos confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. Así que tenemos al Espíritu Santo una vez que nacemos de nuevo, y eso es de garantía para ver a nuestro Señor. Para ver a nuestro Señor no hay nada más hermoso que poder ver al Señor como le había dicho, ¿no es cierto? Aquí con el Espíritu Santo tenemos eso de palparlo, de sentir, como le dije, sentir su abrazo. Entendemos toda la Biblia, y lo que oímos, ¿no es cierto?, se lo decimos a otras personas. Lo que vemos la gloria de Dios. Pero ver al Señor, como le decía a Moisés, que nadie puede seguir, nadie que me vea puede seguir vivo, ¿no es cierto? Eso también tiene un sentido, ¿no es cierto?, que para ver a Dios, para nacer de nuevo, tienes que morir al viejo yo, tienes que deshacerte de tu antigua persona, deshacerte de toda tu antigua persona, y ir a Dios. Y vas a entender, vas a entender que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, ¿no es cierto? La mejor decisión de seguir al Señor Jesucristo, la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, la puedes hacer ahora mismo. Y bueno, eso es todo, amigo. Me he pasado un poco. Gracias por todo. Le mando un fuerte abrazo, y muy pronto subiré un nuevo video. Espero que hayas entendido. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.